¿Cuál es la diferencia y las relaciones entre moral y ética? Si recuerdas tus lecciones en preparatoria sobre etimología, verás que la palabra moral y ética tienen la misma raíz, que es mores, que significa costumbres. A veces se usa como sinónimos, moral y ética. Sin embargo, hay diferencias y hay relaciones, por supuesto. Un código de conducta como el de los trabajadores de la CFE tiene que ver justamente con una moral. ¿Por qué? La moral, como podemos ver en la lámina, la moral indica cómo actuar según un grupo específico. O sea, un determinado grupo te dice cómo se actúa, cómo no se actúa, los que debo y los no debo. La ética se pregunta lo correcto de dicho actuar. ¿Qué quiero decir con eso? Pues me refiero sencillamente a que, sintetizando tal vez en demasía, podríamos decir que la ética es la moral reflexionada. Cuando yo reflexiono y analizo la moral, es cuando yo ya tengo una reflexión ética. Y justamente el trabajo que vamos a hacer en este taller es una reflexión ética sobre el código de conducta de los trabajadores de la CFE. ¿Para qué? Para que dicho código no sea nada más moral, lo que un grupo establece, sino sea reflexión ética personal, que entonces me permita tomar decisiones personales. O sea, se trata de bajarlo, vincularlo con mi persona. No es algo que el grupo dice y tengo guardado en un cajón o pegado en un póster, pero nunca tiene que ver conmigo. Para que esa moral sea personal, tengo que hacerla ética. Entonces, sintetizando, podríamos decir que la moral proporciona respuestas de actuación y la ética se pregunta sobre lo correcto de dichas acciones. Hay películas que te pueden ilustrar muchísimo sobre esto. Te recomiendo una película española que se llama Mar Adentro. Magnífica película sobre una persona que está postrada en la cama parapléjica y quiere morir y quiere que lo ayuden a morir. Y obviamente hay todo un debate moral y ético. O sea, más bien, hay una problemática moral y un debate ético sobre lo correcto e incorrecto. No se trata en este taller de que tú tomes una postura en favor de una u otra. Simplemente se trata de que comprendamos que la reflexión sobre lo que tú supones que es correcto ya te está llevando a un cuestionamiento ético. A ver, ser padre de familia, madre de familia, representa un gran reto ético muchas veces. ¿Por qué? Porque cosas que se han establecido como correctas a lo largo de las generaciones, los hijos nos las cuestionan. Vamos a ver, la moral dice dar respuestas a la pregunta ¿qué debemos hacer? La ética da respuestas a la pregunta ¿por qué debemos hacer eso? ¿Qué debo hacer para actuar correctamente? A ver, vamos a poner un caso de una hija, 27, 28 años, ya se tituló, tú le pagaste sus estudios, estás orgullosa de él, sabes que tiene novio, de pronto llega y te dice, mamá, papá, quiero hablar con ustedes. No estoy embarazada, tengo trabajo, pero me voy a ir a vivir con mi novio para probar si la hacemos. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? Seguramente entrarías en crisis. ¿Por qué? Porque moralmente, quien se haya casado por lo menos una vez, sabe, a través del discurso que te dice el juez, que la única forma moral de constituir una familia es a través del matrimonio. Y resulta que tu hija decide vivir con alguien. En tu fuero interno, muchos a lo mejor pensarán, hijo, qué envidia me da, yo debí haber hecho lo mismo en su momento, pero no me atreví. Pero otros entrarán en una crisis brutal. ¿Qué ejemplo te dimos? ¿Cómo es posible? ¿Dónde has visto eso? Una serie de cuestionamientos. Pero ¿sabes qué está pasando? Que lo que la moral establece es cuestionado sobre lo correcto o incorrecto. La moral te dice qué hacer. La ética pregunta, ¿será correcto o no? A veces no coincide la moral con la ética. Muchas otras sí coincide.
Te pongo otro ejemplo equivalente. Un amigo mío, después de casi 15 años de vivir con su pareja en unión libre, con hijos, son una pareja estable, decide casarse. Nos invitó a su matrimonio 15 años después de haber iniciado la relación. Y cuando le preguntamos, ¿por qué te casas? Si estabas bien, dice, porque es poco ético no hacerlo. Tengo que proteger a mi pareja, tengo que proteger a mi familia de alguna manera, y esto es una protección legal. O sea, que no necesariamente la ética va en contra de la moral, a veces la refuerza. O sea, no es que sea la moral contra la ética, no. Es la ética analiza la moral y a veces la transforma y en otras la refuerza. A ver, vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué hubiera pasado? Piensa en los años 50 o 60 del siglo pasado. Qué feo se oye, ¿verdad? Pero bueno, piensa en los años 50 o 60 del siglo pasado e imagina, esto es totalmente ficticio, imagínate que tu mamá le dice a tu papá, quiero trabajar y quiero que me ayudes cuidando a los niños, porque yo también me quiero desarrollar en otras áreas más allá de la maternidad. ¿Dónde hubieran quedado sus dientes? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido una crisis total. Es más, el marido lo hubiera interpretado, tu papá lo hubiera interpretado como una falta de respeto, porque la mujer tendría que someterse y sujetarse y limitarse a los recursos de él como proveedor. En la actualidad le decimos a la mujer, hijo, le falta mal respeto, por favor, pero ya trabaja porque ya no puedo solo. O sea, en realidad, ¿por qué se ha transformado la moral? Porque hay cuestionamientos éticos. El cuestionamiento ético obliga a evolucionar a la moral. El código de conducta de los trabajadores de la CFE es un código moral. Hay que convertirlo en ética personal. Espero esto haya sido suficientemente claro para que entonces puedas empezar a hacer reflexiones éticas sobre el código de conducta de los trabajadores de la CFE.